Bien, buenos días. Buenos días, estimados participantes. En este momento, pues, damos inicio al tercer y último encuentro sinfónico de la materia Derecho Civil 1, Derecho Civil 3, en su primera parte, de las obligaciones, en la cual la unidad 4 corresponde a los efectos de las obligaciones específicamente desde el punto de vista de su cumplimiento y de la protección a ese cumplimiento. Eso es más que todo lo que se enfoca la unidad 4 de los efectos en las obligaciones. Bueno, tenemos, vamos a ver, a medida que se van incorporando a la clase. Bien, como tenemos aquí en la lámina, las obligaciones tienen entre sus principales efectos y consecuencias, primero, que si se produce su nueva realización por un lado, y en caso de cumplirla se satisface con el derecho de crédito. Es decir, primeramente, el cumplimiento se traduce en satisfacer la obligación. Es decir, cuando se da el pago de la prestación, el acreedor se satisface que el deudor cumplió con la prestación dada. Pero ¿qué sucede en caso de que no se realice? O sea, por un lado, su realización satisface el derecho de crédito. Pero por otro lado, si no se realiza, es decir, ese cumplimiento no se lleva, es cuando el acreedor ejerce su acción de actuar sobre la prenda del deudor, que es prenda común de los acreedores, y de allí, pues, las respectivas acciones que puede tener el acreedor a los fines de satisfacer su cumplimiento. Ahora, cumplimiento de la obligación, pues es la ejecución del deber jurídico por el cual el deudor tiene que honrar la prestación dada por el deudor, por el acreedor. Si el acreedor presta 10.000 bolívares, pues el deudor cumple los 10.000 bolívares más los intereses que deviene la cantidad de los 10.000 bolívares. Acostumbraron a hablar de bolívares. Sabemos que en los actuales momentos pues se manejan divisas. Además de bolívares, se maneja el dólar americano. Y por vivir aquí en la frontera, pues se maneja el peso colombiano. Pero llámese bolívar, llámese dólar o llámese peso colombiano, el pagar esa cantidad cumple la prestación y por lo tanto, precisamente, se lleva a cabo el cumplimiento de la obligación. De allí las dos vertientes del deudor queda. Bien, deudor. Se concluye que el efecto del cumplimiento de la obligación se ha dos vertientes. El deudor queda obligado al cumplimiento de la obligación contraída y el acreedor tiene la facultad o el derecho de imponerle coactivamente al deudor voluntariamente cuando no ejecuta su obligación contraída. Entonces, volvemos a seguir recapitulando. El principal efecto, el deudor debe cumplir con la obligación contraída, es decir, pagar esa prestación que se debe. Sí, debe prestar los 10.000 bolívares, pagar los 10.000 bolívares con su interés. Pero ¿qué sucede si pasa el tiempo, la fecha indicada, y el deudor no paga? Entonces, el acreedor precisamente tiene los medios legales para exigir, bien sea voluntariamente o en forma coactiva,
que el deudor cumpla con la obligación, porque además del pago del capital y los intereses se le va a acumular lo que es la mora y allí, pues, precisamente es la resarcimiento de daños y perjuicios por esa demora en el pago de o en el cumplimiento de la obligación. Bien, por eso, precisamente, las normas del Código Civil, la de 1264 y la de 1271, pues establece el mecanismo por el cual se debe cumplir las obligaciones. Y por ello es que tenemos que la norma lo traduce en dos formas el cumplimiento. Primero, el cumplimiento en especie. Por eso, las dos primeras líneas, las obligaciones deben cumplirse tal cual como han sido contraídas. Si la obligación fue de 10.000 bolívares, o su equivalente si lo hicieron en divisas, bien sea dólar americano, pesos, así fue como se contrajo y así es como debe responder. Entonces, tenemos en especie cumplimiento de la obligación como ha sido cumplida. Si era pagar en dinero, pues se paga en dinero. Pago del cumplimiento por equivalente consiste en el pago de los daños y perjuicios causados al acreedor por el no cumplimiento en especie de la obligación. O sea, acá precisamente tenemos que además de los 10.000 bolívares y el pago de los intereses viene la mora. Y la mora se va a convertir en ese daño y perjuicio por el cual se le causa al acreedor cuando no se cumplió en la fecha indicada el pago de los 10.000 bolívares, o si se contrajo en dólares, el pago de los dólares, o en peso americano, en peso colombiano, en el caso de aquí de los que habitamos la frontera, de la obligación. Entonces, ese interés enorme, pues se va a convertir en ese daño y perjuicio porque es resarcimiento de el tiempo que transcurrió por no haberlo pagado en el tiempo indicado la obligación. Bien, por ello es que precisamente el primer efecto es cumplimiento, pero vámonos al segundo, el incumplimiento. Ya cuando no se paga, ya cuando la prestación no se satisface como fue contraída. Entonces, viene lo que es la inejecución de la obligación. Trátese total o parcial, porque puede ser que se pague una parte, pero no se termine de pagar completo. ¿Ve? O débase a hechos imputables al deudor o causa extraña no imputable al mismo. Entonces, de esta definición se explican los caracteres del incumplimiento que puede establecerse de la manera. Primero, el deudor viola su deber jurídico de ejecutar la obligación. Segundo, la violación del derecho del acreedor a que el deudor le cumpla su obligación tal cual como ha sido contraída. Entonces, el incumplimiento, además de ser una ejecución, un acto voluntario del deudor, bien sea en forma total o parcial, hace que él no cumple con su deber jurídico, que es ejecutar la obligación. Y además de no cumplir con su deber jurídico, atenta o viola el derecho del acreedor a que el deudor le cumpla la obligación tal cual como ha sido contraído. O sea, el incumplimiento pues es imputable al deudor, porque el deudor, precisamente, por su inejecución, por su impericia, por no prever que tenía que cumplir con las obligaciones, está quebrantando un deber jurídico y a su vez está lesionando el derecho del acreedor que fue el que le llevó a cabo la prestación del servicio. En este caso sería la prestación del dinero. De allí es que este incumplimiento
puede ser de esta manera. Naturaleza propia. El incumplimiento puede ser total o parcial, es decir, llamado cumplimiento defectuoso, porque puede no pagar o paga una parte. Por duración permanente o definitivo, es decir, que no quiso pagar o de repente, pues lo hizo en un tiempo todo fuera del lapso indicado. Y por su origen, consiste o no en hechos o causas imputables del deudor, el incumplimiento voluntario o involuntario. Bueno, acá con respecto a este último punto, pues es donde la doctrina precisamente coloca de que muchas veces el incumplimiento tiene un momento como de suspensión, siempre y cuando se produzca algunas situaciones en las cuales el deudor no es responsable. ¿Ves? Y las normas de 1264 y 1271 pues dejan precisamente la vía, el mecanismo para suspender el cumplimiento de la obligación, producto de actuaciones o de situaciones en las cuales el deudor pues no tuvo nada que ver con ella. Cuando leemos la norma de 1264, las obligaciones deben cumplirse tal cual como ha sido contraída. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por retardo de la ejecución, si no prueba que la inejecución o el recargo proviene de una causa extraña no imputable, aunque de su parte no haya habido nada. Entonces, esta cuestión del origen del incumplimiento, producto de la cual no ejecutó la obligación total, o si la ejecutó, la hizo de forma parcial, puede desaparecer siempre y cuando pruebe que no pudo cumplirla producto de una causa extraña no imputable. Entonces, aquí tenemos que cuando existe esta causa extraña no imputable, ya no entramos a una figura de incumplimiento voluntario, sino se entra a una figura de incumplimiento involuntario. Porque la norma de 1271 nos habla de la reparación de daños y perjuicios por incumplimiento voluntario, es decir, por incumplimiento tanto total como parcial. Pero la manera en la cual el deudor puede incurrir o puede estar incluso dentro de un efecto de la obligación, como el incumplimiento voluntario, involuntario, es que existe una causa extraña no imputable. Y esta causa extraña no imputable, precisamente son situaciones, como lo explica la doctrina, en donde el deudor, pues, nada tiene que ver con la existencia de esa causa. Por eso, la doctrina nos habla de 6 situaciones en las cuales muchas de ellas pueden ser por situaciones naturales, otras por situaciones de terceros, hasta el mismo acreedor puede llevar a cabo una conducta por el cual el deudor, pues, le impide cumplir con la obligación, y también hasta por situaciones de la misma actuación del Estado por medio de normativas que, por cierto, aquí en Venezuela hace 3 años tuvimos uno, que fue el decreto de emergencia producto del COVID, en la cual, pues, lo relacionado con la actividad comercial, prácticamente se suspendió el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Entonces, por eso cuando el decreto
se suspendía el pago de los cánones de arrendamiento de los locales comerciales, el pago de las cuotas de los créditos, quienes tenían créditos en la banca, mientras pasaba la emergencia. Porque una de las cosas que tiene estas causas extrañas e imputables es que unas pueden ser definitivas, pero las otras pueden ser temporales. Por lo menos en el caso fortuito y la fuerza mayor, bueno, mayormente, pues se convierte en casi que definitiva, porque por lo menos está el deudor pagando su obligación, pero Dios no quiera, ocurre, bueno, y en este momento que está lloviendo, pues con estas inundaciones en la cual muchas veces este, se pierden hasta cosechas, se pierden hasta equipos, arrasan con bienes, muchos de esos bienes se pueden destruir y muchas veces pues el deudor se le hace imposible cumplir con la obligación, producto de un caso fortuito, algo que no era previsto. Bueno, más que una lluvia, un terremoto, que se le destruye el bien por la cual tenía para poder cumplir con la obligación. Entonces, igualmente se convierte en algo que no pueda responder y como es implicado por la doctrina, es más, como lo establece la norma en el 279, el deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando, a consecuencia de un caso gordito, fuerza mayor, ha dejado de dar o de hacer aquello que estaba obligado o ejecutado o que lo que estaba prohibido. Entonces ahí la norma, pues prácticamente el incumplimiento se produce, pero no porque él quiera, sino por una cuestión que le impidió que voluntariamente pagara esa creencia. El hecho el tercero, bueno, aquí sí podría ser una cuestión de suspensión. Cesa la actuación del tercero, pues sigue cumpliendo con la obligación. Igualmente con el hecho del príncipe. Cesó la pandemia, se derogó el decreto, que ya ese decreto pues ya fue eliminado, por lo tanto, tiene que seguir pagando, bien sea el crédito, bien sea los cánones de arrendamiento, porque ya esa medida administrativa fue derogada. El hecho acreedor, pues también si el acreedor eh, deja de hacer acciones para que el deudor no cumpla, pues el deudor debe seguir pagando su obligación. La pérdida de la cosa de vida, bueno, ahí sí se le hace imposible. Esto es muy similar al caso fortuito, fuerza mayor, y también en el caso de la culpa de la víctima, pues también en el caso de que cese, debe seguir cumpliendo con su obligación. Pero hay casos en los cuales este incumplimiento voluntario se hace prácticamente total, permanente. Y hay otros en el cual, mientras dure la situación, pues no se le puede exigir al deudor que cumpla. Terminada la situación, ahí el deudor sí tiene que cumplir con la obligación. Y bien, tenemos lo relacionado con las acciones de protección al crédito. Estas acciones, pues son precisamente las acciones que interpone el acreedor cuando ejerce acciones contra el deudor a los fines de poder eh, llevar a cabo su actuación, es decir, poder, como se dice, resarcir o sentirse satisfecho con el crédito otorgado. Tenemos, bueno, también, además de el cobro de bolívares, hay unas acciones en las cuales, pues, se interponen y naturalmente las situaciones que se cumplan con la obligación. Por un lado está la simulación, que es sencillamente la realización de dos actuaciones, en la cual una queda dentro de la legalidad, dentro de dentro de la función, llámese notarial o llámese registral, y la otra pues era la verdadera intención de hacer. Y eso pues es lo que verdaderamente se está produciendo ahorita
con esto del manejo de las divisas, porque si vamos todavía a la ley, pues nuestra unidad monetaria es el bolívar, más que todo aquí en el caso de la frontera. Por lo tanto, usted, cuando se establecen los documentos del precio, pues el precio que establecerlo es en bolívares, debido a que la unidad monetaria es el bolívar. Pero realmente, entonces se hace, como se dice, un negocio paralelo donde la realidad no fue el bolívar, sino la realidad fue que, que el pago se hizo por divisas, llámese peso, llámese dólar. Entonces, ahí precisamente es donde cuando ese acto simulado pues no se cumple, está la acción de simulación para llevar a cabo de que esa operación pues tenía que ser de esta manera de juego. Puede también hacer simulaciones con el hecho de evadir siempre la responsabilidad del verdadero deudor. Entonces, muchas veces hay acciones por simulación en la cual se coloca, en el caso por lo menos del préstamo de interés con garantía hipotecaria. Entonces, se coloca muchas veces al dueño del bien que se va a dar en garantía hipotecaria, pero en realidad él no es el deudor, sino el deudor tendría siendo otro. Por eso es que generalmente dentro de esas actuaciones se coloca un contrato aparte, paralelo a esa actuación principal de que la realidad del deudor es y no solamente que para los efectos de garantizar el, el bien dado en garantía, pues muchas veces se utiliza a otra persona. Por supuesto, tienen que ser personas de confianza para que luego no se presenten situaciones de hasta apropiaciones indebidas. Más que todo sucede, también se ve mucho la simulación, pero ya esto sí con ventas de padres a hijos, de determinados terceros, solamente que muchas veces para evadir ciertas actuaciones directas con respecto a los créditos. Pero también está otra acción que es la llamada acción pauliana. Esta acción es una acción bien interesante porque, como lo dice la ley, los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Esto precisamente, la acción pauliana, y como lo establece aquí el concepto, por medio de esta acción puede hacer revocar o deshacer actos fraudulentos detectados por el deudor con terceros con el objeto de desprenderse de su patrimonio o deterioro en grado en la cual quede burlado el crédito de aquel. Por lo menos, claro, en una préstamo con garantía hipotecaria, pues es muy difícil, pero por lo menos cuando se llevan a cabo operaciones de venta y generalmente tenga que hacerse la entrega del bien, hay veces se producen situaciones en donde el vendedor pues no le entrega a quien paga primero, sino viene y le entrega el bien a otro. Entonces, ese acto por el cual no le entregó al verdadero comprador, sino le entregó a otro, ahí se comete un fraude y hasta cierto punto una estafa. Entonces, la ley, por medio de esta acción pauliana, pues precisamente no va a demandar al puro vendedor, sino también a ese tercero que se prestó para que este vendedor le traspasara el bien y por lo tanto evadió los derechos de su acreedor, en este caso el que legalmente le compró y le pagó el bien. Eso se ve mucho a veces en las ventas, claro, sobre todo cuando se hace este tipo de negociación en la cual pues no quedó satisfecha una parte y por eso es que utilizan terceros para
distraer y hasta luego, por una retroventa, recuperar ese bien estafando y apropiándose de un dinero en la cual fue obtenido injustamente. Y la acción obliqua, pues precisamente, es una acción donde precisamente el acreedor se subroga los derechos del deudor para obtener el pago. Por eso se llama oblicua, se forma como una especie de triangulación en donde vamos a suponer que A le presta a B, pero a su vez B le presta a C. Entonces, ¿por qué se produce la acción oblicua? Porque en el momento de cobrar, y si no paga B, puede pagar C. Entonces, A le cobraría a C, porque a su vez C es deudor de B y B deudor de A. Entonces, va a terminar A es cobrando a C, porque si C es deudor de B, pues se supone que C tiene que pagarle a B para que B le pague a A. Entonces, el deudor se va a subrogar el derecho de B de cobrar a C, y en vez de cobrar a B, le va a cobrar directo a C. Así es como opera esa acción obligada. ¿Sí? Pero de las tres, la más intencionada, pues es la pauliana, porque la pauliana, además de un fraude, puede conllevar a la comisión de un delito, debido a que burló derechos del acreedor, ese deudor que tenía que entregar. Y eso se ve mucho, sobre todo en operaciones de venta. En operaciones de venta, donde a veces no se llevan a cabo la realización del documento protocolizado, y por eso es que se produce este tipo de situación. Bien, de mi parte, hemos culminado ya con la primera parte del derecho civil tercero, en el punto de las obligaciones, con los efectos de daño. Esta es la parte, yo pienso, desde el punto de vista del derecho a las obligaciones, más delicada para el ejercicio de las acciones judiciales, porque demostrar el cumplimiento, pues el cumplimiento es muy fácil, sí, cumplir es pagar, pero cuando vamos al incumplimiento, que es precisamente la inejecución, pues tiene que haber primero actos de dolo en la cual no se quiere cumplir. Segundo, en la cual la persona pues de verdad tiene cómo pagar, pero sencillamente no cumple. Y no entrar dentro de las causas extrañas e imputables, porque para el deudor entrar en las causas extrañas e imputables tiene que probar, y hay muchas de esas pruebas que realmente pues son difíciles. Entonces por eso es que realmente todo ello conlleva a que a la final pues tanto la simulación por un lado, pero la acción pauliana por otro, pues sean las acciones contundentes para poder, primero, que se cumpla con la obligación, y segundo, resarcir los daños causados por ese incumplimiento. Bien, ahora pues para finalizar, tenemos la tercera evaluación, que es un examen escrito. Le he dicho que cuando es un asunto de examen, todos los exámenes son prácticamente responder en una hoja las preguntas que se le dan. Este examen es la única actividad que puedo recibir a mano, porque es un examen. Entonces, acá pueden ustedes hacerlo en su hoja, responder las 4 preguntas, como no, tomarle la foto y de esa, o escanear y enviarlo a su respectiva cuenta en la plataforma para su debida corrección. Eso sí, letra legible, el que lo haga más, con sus normas de ortografía que se corrigen,
En esto, pues, bueno, es un examen, pues tienen que dejar una sangría cuando se comience. Y sobre todo vamos a tratar de que, si se hace a mano, pues una letra legible para poder, pues, leer bien cada una de las cartas. Pero igualmente lo pueden hacer en computadora. Eso sí, si es un examen, no debe haber ni introducción, ni conclusión, ni vacía, porque solamente lo que van a responder son las cuatro preguntas. Y con respecto a la evaluación de la unidad 4, pues esta es la actividad que se permite un trabajo grupal. Si algunos tienen equipo, pues puede hacerlo grupal, o si no, de lo contrario, lo siguen haciendo individual, como se ha venido haciendo. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por tu atención y nos veremos ya para el obligaciones 3 en su segunda parte el próximo día.